Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Mi entrevistado de hoy es Joan Albert Torné, un profesional de las ventas que reúne condiciones muy poco comunes, condiciones que lo han convertido en uno de los comerciales más exitosos de su sector. La persona que me sugirió esta entrevista lo presentó como un lobo solitario que, sin embargo, lleva siempre la camiseta de la empresa, un concepto que me llama mucho la atención y que me gustará, por supuesto, analizar con él. No creo que haya persona del mundo de la imprenta en Cataluña que no lo conozca, porque lleva más de 15 años trabajando con algunas de las cuentas más importantes del mundo. Aunque se inició en el mundo de la publicidad, se ha desarrollado con maestría en el ámbito de las ventas, manteniendo facturaciones anuales que incitarían a captarlo a cualquier gran compañía del sector. Dejo de hablar y te saludo, querido Joan Albert, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un saludo, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por darme este tiempo para poder hablar contigo. Me interesaba mucho tenerte en el programa por esto que comenté en la presentación, que te han definido como un lobo solitario que siempre lleva la camiseta de la empresa. Y no sé si conoces este apodo, el lobo solitario, que es muy interesante porque lo hemos tratado mucho en el podcast, pero es una persona que cumple el requisito de ser normalmente un gran vendedor, pero que no empatiza mucho con la empresa. Sin embargo, tú sí empatizas con la empresa y sí te pones la camiseta de la empresa. Entonces quiero empezar por eso, ir directamente al hueso. ¿Cómo te defines como vendedor? Bueno, creo que soy un vendedor que aplica todo su conocimiento y todas las herramientas que le ofrece la propia empresa por la que trabaja para conseguir el máximo rédito o rendimiento en la propia venta. Y más concretamente, ya que has dicho artes gráficas, es justamente el soporte de la empresa que tienes el que te facilita realmente el que la venta luego llegue a un puerto, ¿no? Y no es un tema de soledad, sino de venta tú a tú o cara a cara con el propio cliente, y eso al final lo hace uno solo. El equipo puede ayudar a formar, a crear una idea, a tirar adelante un proyecto en cuanto a conjunto de ideas, pero el que al final transmitirá o lo llevará a buen puerto, en este caso soy yo. Y yo creo mucho en la capacidad de uno mismo, en este caso en la mía. Me queda claro y creo que en el recorrido que vamos a ir haciendo vamos a ir develando algunos de esos secretos que tienes tú para la venta. Tú vienes del mundo de la publicidad, no empezaste como vendedor, ¿verdad? Correcto. Sí, ya hace unos cuantos años, por lo tanto vamos a dejar eso de lado, pero es cierto que sí, hace aproximadamente unos 20 y pico de años. Y yo empecé con el formato clásico de la venta de publicidad, quizás para los neófitos o desconocedores, pues como se hacía antes, que era vendiendo espacios publicitarios. Eso conllevó un conocimiento amplio de lo que exigía esa venta, que era cómo podías dar un retorno al cliente. Y claro, en la publicidad y sobre todo en la prensa escrita, el retorno era algo complejo, porque hablábamos de audiencias y de número de lectores. Y eso es algo que con los años, siguiendo dentro de la publicidad, pues lo fui desarrollando, y que, ya que estamos hablando del mundo de las artes gráficas, lo desarrollé y lo implementé en las artes gráficas, porque creo que es un sector que, por desgracia, durante muchos años, por no decir décadas, se dio por hecho que era algo que se vendía de por sí solo. No conllevaba nada más que tener unos conocimientos básicos de los formatos, de los productos y ya está. Pero el cliente al final sentía pues que tampoco era importante.
Y quise introducir o quise buscar la manera de que esa persona que te pedía algo muy concreto, por dar un ejemplo básico, un folleto que todos conocemos, de algo, darle la importancia que tenía y intentar hacerle ver que eso realmente conllevaba, según cómo lo hicieras y de qué manera lo hicieras, que el cliente, que él mismo tuviese un beneficio más allá de lo que es en sí el propio folleto y el darlo. Y no sé, por aquí fue, pero sí, la publicidad fueron mis inicios y no estuve pocos años, estuve muchos, estuve además en muchos sectores, estuve en prensa escrita, estuve en los inicios de lo que podría considerarse la venta online. Estuve en los grandes formatos o la outdoor, ¿no? Lo que vendría a ser publicidad externa, de MUPIs o de cartelería, desde carteras, etcétera. Estuve también en temas relacionados con televisión, en menor medida. He hecho un poco de todo en este sentido. Y además, si no me equivoco, también te has metido bastante con la parte creativa en su momento con la publicidad. Has trabajado en empresas muy, muy grandes y luego das el salto a lo que sería la imprenta. Entonces, era un poco lo que tú decías, ¿no? Como que tú conoces el recorrido completo de lo que sería la producción para el cliente. Y en ese conocimiento que te da haber estado en publicidad y luego pasarte al sector imprenta, ¿tú crees que hay algo de tu éxito? O sea, tu éxito también lo alcanzas por ese conocimiento tan extendido que tienes de la necesidad puntual del cliente. Yo creo que realmente al final la venta y extrapolada o llevándola al sector artes gráficas viene directamente por que lo que has aprendido en algo que parece que es un intangible, como es el mundo de la publicidad o el marketing, se transforma en algo un tangible. Y ese punto es el que a mí me hizo ver las posibilidades que tenía un vendedor de vender un producto pues, que no tiene un recorrido más allá del éxito que tenga la propia campaña, en transformarlo en un éxito seguro. Y el éxito seguro era darle esa sensación, esa necesidad al cliente de ver que todo lo que se hacía y todo lo que se programaba, incluso algo que ya te venía dado, como, pues yo qué sé, el nombre de un local, y simplemente coger ese nombre y ponerlo en un rótulo, la importancia que tenía el hecho de escoger un material, otro, etcétera. Y eso creo que es la gran virtud de esa venta que viene de un proceso anterior, que es la publicidad, en este caso. Entonces sí, creo mucho en el proceso de coger los conocimientos de un mundillo o un mundo muy distinto y llevarlo a un mundo tangible. Y además son hermanos, en cierta manera, o primos hermanos, porque al final la publicidad en sí se tiene que plasmar de alguna manera. La publicidad hablada pues existirá en el entorno de la radio, pero la publicidad visual se tiene que al final conlleva estamparla o marcarla o plasmarla en algún formato físico. Y ese es el gran qué, yo creo. El conseguir o buscar la manera de que lo que simplemente se tiene una idea se plasme. Entonces, si nos saltamos que hay un montón de gente en medio que tiene muchas ideas, pero que luego tiene que llevarlas a cabo, si tú le das esa posibilidad de que llevarlas a cabo se transforme en un soporte que además conoce, creo que el éxito es muy posible. Y creo que ahí vino el salto y el creer en este formato, en el formato de la vida de las artes gráficas, con todo lo que conlleva las artes gráficas, porque no es simplemente el papel. Pero es cierto que creo que el gran avance fue trasladar la jerga, la manera de hablar, de expresar cómo vender un producto intangible se podía utilizar en vender un producto tangible. Creo que es ahí es el cambio que además a mí pues me dio éxitos y me dio una nueva manera de ver hacia dónde ir a nivel venta. Claro, te da más contacto con la necesidad real del cliente también, porque entiendes lo que está pasando por su cabeza que a veces ni siquiera lo puede hacer consciente.
sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Más, el cliente, en cierta manera, lo que quiere es que le den la solución a su necesidad. Y a veces su necesidad es, yo he visto algo y me gustaría ponerlo, pues, como lo he visto antes, pero no sé realmente si esto va a tener sentido, si no lo tiene, si lo que estoy haciendo es básicamente un copiar y pegar de lo que he visto en otras personas. Y esa es la gran ventaja, repito, de llevar un discurso o un conocimiento desde algo tan intangible como es el marketing, la publicidad a nivel más allá de lo que es el eslogan o lo que es la campaña, la idea. Y creo que es ahí donde radica la gran virtud de ese cambio o modelo de vender. Creo que va un poco por ahí. Creo que va un poco por ahí. Sí, sí, se entiende lo que dices y lo comparto. Cuando lo vas comentando, me aparece muy claro lo que vas proponiendo como idea, ¿no? Al trabajar con el cliente. Joan, tú empezaste en el negocio de la imprenta, en el sector de la imprenta, un poquito antes o durante la crisis, ¿no? En un momento en el que el sector estaba de capa caída y que ha seguido empeorando en muchos sentidos las condiciones del sector de la imprenta. Sin embargo, tú, un poco a contracorriente de lo que le pasó a muchas personas que conocemos, tú conocerás más que yo, que estaban en ese sector y no pudieron seguir, tú siempre vas a mejor, siempre te vas superando año a año en facturaciones y en tipos de trabajo, ¿no? En complejidad de trabajo, en calidad y en cantidad de clientes. ¿Cómo lo hiciste? Muy bueno. A ver, realmente lo que acabas de decir es muy importante. En 2008, 2009, cuando vino la gran crisis, eh, creo que a todos nos dio un salto lo que creíamos que era y lo que realmente, pues, al final que... Y ese momento fue importante el hecho de seguir creyendo en un modelo de vender que iba muy relacionado en mi manera de ser, en la verdad. Viniendo del marketing de publicidad, la verdad se basa en que tengas la mejor estrategia, la mejor idea, el mejor concepto, que esa idea alguien crea en ella y que alguien la compre y por lo tanto consigas que una empresa pues tire adelante con esa idea que has tenido y a veces funciona, a veces no, a veces la idea es muy buena pero no la compran, a veces la compran pero no se plasma bien. Y en 2008 ese modelo estuvo a punto de hacer un crack. Y cuando vi las orejas al lobo y vi que eso no funcionaba, porque justamente en ese momento estaba una agencia de publicidad de bastante renombre, que estaba relacionada sobre todo con la publicidad en el sector de la moda, y la moda también quedó muy tocada en 2008. Ese momento fue trascendental porque en cierta manera, y sonará mal decirlo, pero en cierta manera fue un cambio obligado y necesario el salto al mundo de las artes gráficas o de plasmar, es que me gusta decirlo de muchas maneras, lo de artes gráficas, pero bueno, el hecho de saltar a este sector fue debido justamente a ese cambio necesario y cuando ese cambio sucedió y entré en otro mundo que parecía que estaba estancado en el pasado, porque parecía absolutamente estancado. La gente simplemente iba a un sitio y decía, ¿qué necesitas? Necesito esto, esto y esto. Y tú le decías, vale, pues, bueno, la gente le decía, otros profesionales le decían, pues esto hay que hacerlo así, así, tenemos esto, esto y esto. Y no se movían de formatos, de estandarizados. Y tú venías y, vale, perfecto, esto, ¿y por qué esto no lo hacemos de esta manera? Y de golpe veían que el comercial o el vendedor que tenían delante no solamente estaba escuchándole, sino que al mismo tiempo le estaba ofreciendo nuevas ideas, nuevos formatos. Eso realmente fue algo que lo cambió todo. Y es más, no me voy a extender en ello, pero creo que, igual que yo, hubieron otros muchos profesionales que tiraron por vender de esta manera y creo que fue el gran cambio que no solamente ha sido en artes gráficas sino en otros sectores que hemos pasado de
trabajar y vender desde la verdad, no desde de vender al estilo sensacionalista, al estilo de ofrecer un producto y es el mejor porque lo es, sino el de dar la cobertura a la necesidad real que tenía ese cliente. Y un cliente tan maltratado como el de las artes gráficas, que en el fondo es todo el mundo, desde un restaurante a una agencia de publicidad, pasando por un museo o un centro público de salud, todo el mundo necesita algo. El no quedarte solamente en una venta de un producto que ya conocen y que lo han comprado 1000 veces o durante muchos años y tú le das la opción de que eso se puede llevar a otro nivel, que él puede sentirse identificado, que él puede aprender, que tú aprendes con lo que le estás vendiendo. Eso creo que fue el gran cambio. Y creo que ese crecimiento mío ha venido debido al aprendizaje principal de los años en publicidad. Es más, no reniego de la publicidad en absoluto porque me formé con ella, pero sí es cierto que por otro lado esa publicidad de antaño me ayudó a tener una visión muy abierta de un sector que estaba muy apagado y muy cerrado, donde el conocimiento era básicamente ir pues, aprendiendo nuevas técnicas pues yo qué sé, de tratar el papel o el cartón o nuevos formatos que alguien pues tenía la brillante idea de llevar a cabo, pero básicamente era algo que avanzaba a pasos muy despacio, muy despacio. Sí que existían nuevos materiales y esos materiales se acababan llevando a cabo, pero no dejaba de ser algo que iba mucho más lento que como iba avanzando. En líneas generales, toda la sociedad y todo el mundo, tanto del papel como del vinilo, como de cualquier formato que consideremos formato en el que se pueda plasmar mediante maquinaria, pues esas ideas que tenía el cliente, ¿no? Sabes que cuando tú vas hablando, lo que me viene a mí a la imagen es el vendedor desafiante, que es una figura que hemos tratado mucho aquí y que es diferente a esta del lobo solitario. Por eso quería hablar un poquito contigo, porque una de las características que tiene el vendedor desafiante es que ha sido capaz de sobrevivir, por ejemplo, y de salir muy bien de la crisis del 2008 justamente. Tú esto no lo conocías, lo dijiste porque fue lo que te pasó a ti. Fue un análisis que se hizo en la crisis del 2008 en Estados Unidos con muchísimas empresas, un estudio, y se llegó a la conclusión de que el verdadero comercial que salía airioso de cualquier situación era este perfil vendedor desafiante. Y una de las características que tiene es que le puede enseñar al cliente sobre su propio negocio. Y tú, con tu conocimiento de publicidad, agregaste un valor muy grande al de la imprenta y un poco como que tú te sientes guía del cliente a la hora de realizar una producción y que ser guía del cliente o un consultor estratégico te ayuda mucho luego a vender. Yo creo que en este caso además la venta, que seguramente todo el mundo lo dirá en sus distintos sectores, pero creo que acompañas desde el inicio y se finaliza cuando, ya no cuando lo has cobrado, pero se finaliza cuando digamos que ese trabajo ha quedado ya definitivamente pues en el pasado, en la historia, ya se ha quedado realizado. Y eso, esa guía, creo que también es uno de los puntos fuertes de un buen vendedor. Creo que si un buen vendedor, cuando se presenta e introduce pues, el producto que quiere vender y el cliente, digamos, que escucha y le parece todo absolutamente correcto y sigues a un paso más y cierras, pues, haces un presupuesto y cierras una venta y esa venta, pues... parece que ya se ha finalizado en ese momento, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que la guía viene justamente cuando se ha hecho la parte más fácil. Porque creo que la parte más fácil es la propia venta. Aunque la gente diga, ¿por qué? Pues justamente porque vender es solo una parte. El hecho de quedar con alguien y conseguir que compre algo es media venta. La venta realmente es cuando se ha cerrado el trato
se realiza el servicio que se le ha ofrecido al cliente y el cliente, aparte de pagarlo, se siente satisfecho porque buscas que se sienta satisfecho, sin lugar a dudas. Pero no solamente eso, quieres el reconocimiento de que el trabajo ha finalizado. Y esto es una dinámica que la llevo experimentando siempre, pero es cierto que antes, cuando cerraba una venta, quizás porque eran ventas mucho más agresivas, porque solo buscábamos volumen, pero ese tipo de venta no satisface a nivel económico, pero no satisface a nivel futuro. Porque al final, si vendes y solo vendes, solo te llevas dinero. Pero si vendes y creas ese vínculo con el cliente y el cliente se siente acompañado y siente que eres alguien más de su entorno, un partner, no digo un socio, pero sí un partner quizás en un momento dado, ese cliente, las posibilidades de repetir son infinitas. Y con que creo mucho en la fidelización del cliente, porque creo que es donde se saca más, entonces creo que es muy importante esa manera de dejar de tratar al cliente como una máquina de ingresos y tratarlo como alguien que realmente necesita algo, que tú se lo puedes ofrecer, le puedes ayudar y puedes crecer con él. Y quizás es muy, no sé, es un poco exagerado o da una sensación de que aquí uno sea más que un vendedor, pero es que realmente creo que un buen vendedor es más que un vendedor. Es más, el buen vendedor creo que es esa persona que no tiene por qué fanfarronear, y digo esa palabra porque es un clásico tópico dentro de la venta, de las ventas que hace, sino de la satisfacción de las ventas, de qué le dan esas ventas. Porque ese crecimiento personal al final se transforma en saber y tener muy claro quién eres. Y eso en la venta creo que es una de los grandes hándicaps que tiene el vendedor, que creo que nadie o la mayoría, y por eso es uno de los sectores donde hay más entradas y más salidas aún, se queda corto, porque el profesional de esto es profesional de verdad. Y el intruso es una persona que entra, intenta hacer su trabajo, intenta conseguir lo que le han dicho que ha de conseguir, pero se queda ahí. Entonces, si alguien quiere triunfar en este mundillo, tiene que hacer algo más. Y ese algo más es creerte que lo que estás haciendo no solamente es vender, sino que es dar un servicio. Y eso de dar servicio ya es competencia de otros sectores donde se llaman servicios. Pero creo que la venta es un compendio de todo, de servicio, de conocimiento, de creatividad, de, de, mm, de dar y esperar recibir, lógicamente, y hay una compensación económica por esto, pero no se queda en una transacción económica. Quien crea que una venta es solamente una transacción económica, entonces a un día u otro pinchará, seguro. Joan, te voy escuchando lo que vas diciendo y he apuntado varios temas aquí, varios conceptos que me gustan mucho. Uno es el que dices de satisfacción a futuro, has dicho, y hablas de un vínculo, una relación con el cliente que es una relación de confianza. Esta relación, por todo lo que vas diciendo, porque después desglosas a la venta como en muchas actividades, incluyes a los servicios, a asesorar al cliente, es una relación que está muy basada en el conocimiento. Esto es lo interesante de tu método, que no es solamente una relación de estas de me voy a tomar un café como creen muchos comerciales que entran a este sector y que rápidamente salen. No es solo me tomo un café con el cliente, es yo tengo la capacidad para asesorarlo y para hacerle generar valor. Es más, te diría un poquito más. Creo que el inicio es esa puerta que has de abrir, ¿no? Y esa puerta, pues como cualquier persona que necesita algo o quiere algo, tiene que picar a la puerta y buscarlo. Pero una vez se abre la puerta, entonces cambia todo, ¿no? El hecho de tomar un café, que también es algo que también me choca, porque hay gente que basa toda la venta en esa relación personal. Y la relación personal tampoco es, creo, la mejor venta o la venta definitiva. Creo que la gran venta es
esa línea o esa cuerda en la que uno va deambulando, en la que el amiguismo o el conocimiento del cliente también va relacionado con el miedo y con el desconocimiento a si se puede caer la propia venta. Entonces, el cliente es cliente mientras tú sepas tratarlo como un cliente. Y ahora voy a decir quizás algo que va un poco más allá. Creo que es una relación. Y esa relación que tienes tiene altibajos y tiene momentos pues de esplenditud, de gratitud, pongamos que comparamos la propia venta de una gran venta, un pelotazo, digámoslo así. Lo relacionaríamos como un momento de euforia de la relación, pero también tiene altibajos y crisis. Entonces, sobrellevar y conllevar ese trato con el cliente es realmente vendría a ser, yo diría que algo que no todo el mundo está dispuesto, y es a una implicación con el cliente. Entonces, la venta no es solo venta, también es implicación con el cliente. Es escucharlo, es comprenderlo, es saber que si te has equivocado tú, reconocerlo, si se ha equivocado, hacérselo ver, pero es un vínculo. Y ese vínculo creo que no se queda en un café, ni se queda en el amiguismo. Creo que el amiguismo está muy bien para, en un momento dado, tener una cierta tranquilidad en venta, pero creo que la fidelización y el crecimiento con el cliente se basa en justamente que ese vínculo lo sepas llevar en todo momento. Y no es por nada, pero las ventas se caen, los clientes se caen. El gran mérito, que no sé si esto lo querrás hablar más tarde, pero el gran mérito para mí es la fidelización al cliente a niveles que quizás no todo el mundo está dispuesto. Y no estoy hablando de hacer nada extraño, simplemente estoy hablando de conseguir que ese cliente te vea casi como una pieza más. Yo te diría que como un trabajador a veces incluso. Como una pieza más dentro de su propio equipo, dices tú. Sí. Yo creo que he tenido clientes terroríficos, como cualquier vendedor, y clientes muy fáciles y muy cómodos. Pero el mérito creo que es hacer que los difíciles estén y que los fáciles no se escapen. Pero es un compendio de ambos. Se tiene que casi el cliente tiene que pensar que te necesita. Entonces, si consigues ese punto por parte de él, creo que lo tienes muy ganado. Pero repito, eso es trabajarlo, eso es no decaer nunca. No quiere decir ser extremadamente... es que no me saldrá el adjetivo, pero no hay que ser pelota con el cliente. No hay que saber el cumpleaños de su hijo y que si dentro de un mes se va de vacaciones y cómo van las vacaciones. Creo que eso sirve para empezar, pero no para perdurar en el tiempo. Creo que al final el cliente tiene que sentirse lo suficientemente a gusto y necesitarle suficiente como para que cuando haya un momento de la necesidad, casi de manera instintiva, le dé al botón o a tu nombre en su agenda. No hay más. Y ese trabajo creo que es el complicado y el que conlleva años y conlleva mucho tiempo conseguir un cliente que crezca contigo y tú crecer con él. Pero también es cierto que creo que la venta rápida, que quizás sería la parte que no estoy tocando tanto ahora, pero esa venta necesaria, que es la que da los números, creo que al final, cuando desarrollas mucho la desfidelización, te sale de manera muy natural coger a un cliente que lo conoces poco o nada y que tenga de inicio la sensación de que está hablando con alguien que le conoce, alguien que está ahí porque sabe lo que necesita y no necesita un sabelotodo, ni la persona que le hace ver que no tiene ni idea, ni tan solo ese vendedor que solo se preocupa de si va a comprar más. A veces no hace falta comprar mucho, a veces hay que tener la intuición de que va a comprar mucho en el futuro y tener la capacidad de ver que esto te llevará a algo más allá, pero creerlo de verdad. Creo que ahí está la diferencia, creerlo de verdad. Bien, antes hablabas de que esto es como una relación. Cuando lo describías parecía que describías casi una relación de pareja, Sí, ¿no? Con el cliente, sí, totalmente. con estos altibajos.
Sí, sí. Cuando hay algo muy interesante que dices, cuando estás en la etapa baja, muchos vendedores, y es una tendencia natural creo en las personas, cuando la relación está en un momento bajo, que te sientes incómodo incluso a veces hablando con esos clientes, es cuando el vendedor decide tirar la toalla y cambiar de cuenta, ¿no? Ir a buscar una nueva y abandonar esta porque está en un momento bajo. Ya sea porque salió mal una venta, porque no te están comprando, porque cambiaron al gerente de compras y ahora el que ha entrado no tiene afinidad contigo. ¿Tú qué haces cuando la relación está mal con un cliente? Wow, además has tocado la tecla, ¿eh? Yo creo que lo más preocupante es de la relación baja, y teniendo en cuenta que hablamos de grandes empresas, es Sí, justamente esos cambios internos. Los cambios internos de las empresas son los momentos bajos. Porque si tú tienes afinidad con una persona, se crea un vínculo y esa relación está claro que a no ser que todo sea todos sean muchas equivocaciones una tras de otra y errores, pues como cualquier cosa en la vida, ¿no? Se pierde. Pero normalmente si tienes una persona con la que has creado un vínculo, se mantiene. El tema es cuando esa persona deja de estar. Pero la empresa sigue siendo la empresa y sigue facturando. Y tú de golpe eres nadie. Ese nadie, transformarlo en un... espera, no, no, yo sigo estando aquí, que diría Rafael, no deja, no deja de ser algo que es quizás de esas cosas que uno se tiene que dar mérito a sí mismo. Me encantaría decirle a todo el mundo, oye, esto lo puedes sacar de la chistera, creo que ahí hay algo innato en, si tú quieres que algo funcione, sabes que tienes que a veces hacer cosas que van un poco más allá de decir, bueno, esta cuenta ya no da más de sí, no me va a dar más y me busco otra, que es lo que te diría cualquier jefe. Porque cualquier empresario que te dirá es, bueno, si esto no tira, búscate otro. Vale, pero si esto te ha funcionado durante muchos años y sigue facturando, pero no lo hace contigo, tienes dos opciones. Olvidarte o seguir buscando y al mismo tiempo no dejar de lado a esta cuenta. Yo, aunque no creo en que las cuentas se pierdan, simplemente creo que se pierde el interés por la cuenta. Entonces, justamente este punto es quizás es el más complejo y a la vez el más sencillo, si tienes el carácter y la manera de tratar al cliente desde una óptica de que se puede perder en todo momento. Un nuevo director de compras, digámoslo así, que has estado durante, yo qué sé, 4 años con el que había. Con ese casi las cosas salían solas. Te llamaba, yo qué sé, hasta cuando llegaba y se tomaba el café para hacer los 5 minutitos antes de empezar a trabajar. Y de repente esta persona deja de estar en la empresa y llamas y hay una persona nueva que acaba de entrar con unos objetivos marcados en los que tú no eres nadie para él y en cambio tiene que hacer el mismo trabajo que hacía el otro y tiene la presión de que su jefe le ha dicho que tiene que lograr los objetivos que tiene que lograr. Y esa persona está igual que tú cuando entras en tu empresa y necesita lo mismo. También hay dos perfiles. Hay el que cree que sabe todo y por lo tanto lo que busca es simplemente tener a un vendedor al otro lado que es un procurador de lo que necesita, ¿no? Que le va a suministrar lo que él necesita, o hay otra persona pues que está más dubitativa y casi está con unos miedos de si sabrá lo que hace o no. En ambos casos la fórmula es la misma. El que no sabe, hacerlo sentir cómodo, y el que sabe, hacerle ver que soy la persona que va a ayudarle a conseguir lo que él quiere y que tiene tan claro. Sí que es cierto que como vendedor lo que vas a intentar es, en ambos casos, jugar un poco a tu experiencia. El que sabe menos, pues vas a intentar hacerle ver que no se preocupe porque tú estás allí caído del cielo y le vas a dar todo lo que necesita para que salga bien y le vas a guiar de la mano como si formases parte de su equipo de toda la vida. Y el que sabe más, pues vas a bajar un poco, te vas a poner un poco más agachado, vas a escucharle más, pero también a la que puedas, pues vas a intentar hacerle ver que no sabe tanto, pero no de una manera agresiva, ni vas a intentar que se sienta mal, pero sí vas a saber jugar con ambos, con las dos caras de la moneda. Vas a jugar a que cuando parezca que sepa más, pues escuchar, y cuando parezca que sepa menos o que duda, pues ser el guía o la persona que le va a ayudar. Y eso, repito, forma parte de cada persona, pero los buenos vendedores que he conocido, los de verdad buenos que llevan mucho tiempo y les funcionan bien las cosas, y tengo dos ejemplos muy claros en grandes entidades financieras además,
son los que tienen esa empatía absoluta y no se les caen los anillos por en un momento dado no ser estar arriba ni estar abajo, simplemente estar. Eso creo que forma parte de las ganas de ser buen vendedor. El que solo quiere vender no conseguirá más que objetivos a corto plazo y cambiará de profesión a poco que pueda o buscará un pelotazo o ganarse la vida lo antes que pueda para salir. Y el que no le gusta, a poco tiempo que esté, va a ver que esto le sobrepasa porque los golpes que va a recibir y las malas maneras, entre comillas, a veces, que puedes encontrarte, te van a desanimar. Y yo vengo mucho de eso, porque veniendo de publicidad estaba más acostumbrado al no que al sí. Entonces, empezar a oír sí, síes, y esos síes relacionados con tu manera de tratar, te da cuenta que si te basas en una verdad a la hora de vender, esa verdad se transforma en tu manera de ser. Entonces, aplícate a ti mismo lo que aplicarías a los demás, ¿no? Sin tocar religiones ni nada, pero va por ahí. Bueno, antes no quiero tocar el tema de religiones con esto porque parece No, una no, no, pregunta. justamente. No. Sí, sí. Porque a mí además me gustan mucho, no es por nada Sí. ningún prejuicio, ¿no? Pero el tema, antes mencionaste un tema que para mí también es muy importante. Mencionas tantas cosas que me gustan que realmente estoy encantado escuchándote. Hablabas de dar. Tú tienes que dar primero, tienes que entregar algo para que esa relación funcione. Pero creo que esto viene de la mano con la forma de concebir a la venta. Tú consideras a la venta como un vínculo, entonces, y está formado para dar primero, no para pedir. Entonces, ¿cuán importante es ese dar y a qué te refieres cuando dices tengo que dar algo al cliente? Vale, es que la venta al final es un tangible que es dinero, ¿no? Sí, Si un vendedor piensa en dinero. Entonces, si lo ves como una transacción económica, al final dedícate a vender algo que aporte mucho dinero. Sin más, sin más. Busca lo que sea más favorable a conseguir esa cantidad de dinero que es la que te va a satisfacer. Pero si buscas la venta como una profesión, tienes mm, que verla un poco más allá. La venta llegará, pero hay un camino para llegar a esa venta. Hay muchísimos libros de autoayuda, de ventas, de J. Mandino, el mejor vendedor del mundo, que fue la puerta que me llevó a este mundo. Pero básicamente la venta es un camino en el que tú estás única y exclusivamente pendiente de que otra persona coja tus servicios y te pague por ellos. Entonces, puedes hacerlo agradable, lo puedes hacer complicado o lo puedes hacer lógico. Y la lógica dice que si a un cliente le das todo aquello que le puedes ofrecer, pero desde una sinceridad, una verdad, oye, creo que lo que necesitas es esto, por lo que me acabas de decir, y creo que lo podemos hacer de esta manera y esta otra. Creo que eso no es más que darle tu tiempo y darle lo suficiente que necesita para poder tomar una decisión sin pensar simplemente en algo económico. Pues creo que es eso. Dar es simplemente hacer que esa persona que está delante de ti entienda que tú estás allí para solucionar, en cierta manera. Y ese solucionar es tu conocimiento. Porque un producto se vende. Tú, no sé, piensa en un hombre que vende aspiradoras o que vende botellas de vino. Al final, ¿qué vende? Vende un producto, ¿no? El cliente sabrá más o menos, pero querrá ver la opinión del tendedero. Entonces, si solo vendes o solo pretendes vender, creo que te quemarás y creo que al final no querrás seguir vendiendo porque al final es un objetivo tangible que es el dinero. Creo que la venta es dinero, pero puedes hacerlo más cómodo y agradable y que tenga un sentido. Y si al final cuando vendes te sientes cómodo con el interlocutor que tienes delante y te sientes seguro de tu argumento, es mucho más fácil y más llevadero que perdure en los años y décadas esta profesión como persona. Entonces, esa manera de dar que es simplemente dar soluciones, es algo que realmente un cliente que quiere comprar lo que busca es que le den soluciones. No busca que le vendas, porque él ya quiere comprar.
Entonces, va a comprar lo que le dé la gana. Tú le vas a ofrecer una tarifa buena, un servicio mejor, un conocimiento de todo, un servicio integral, ¿no? Que tanto nos gusta utilizar esta palabra desde hace unos años para aquí, pero el servicio integral no deja de ser conocimiento y no vender. Es que la venta, justamente yo diría que la venta de verdad es la que no se vende. Es la que se necesita y obtienes. Me haces pensar mucho mientras vas hablando y te haría muchas preguntas sobre lo mismo, pero bueno, no te quiero hacer hablar siempre de lo mismo. Te voy a comentar algo. La persona que nos conectó, que tenemos un amigo en común, me decía, Joan Albert, cuando me contó tu trabajo, dice, hace algo increíble, porque es una versión 4.0 de la venta. Y yo como estoy en tecnología, vendo software, vendo soluciones tecnológicas, siempre me interesa cuando me dicen una cosa así, ¿no? Entonces me dice, porque estando en el sector de la imprenta y utilizando solamente el teléfono móvil, él puede preparar un presupuesto, gestionar la producción, hacer que esa producción se entregue en tiempo y forma, avisar al cliente que esa producción ya la tiene en sus oficinas o gestionar incluso esa logística de entrega y luego cobrar. Cuando me dijo esto yo le dije, bueno, está bien, no me sorprende porque hoy hay muchísimos software que te pueden dar esa trazabilidad. Lo que me sorprendió fue su respuesta porque me dijo, claro, pero él no tiene ningún programa de gestión para hacerlo. Él lo hace con el móvil. Ahora quiero que me expliques esto, esta virtud tuya de gestionar de esa manera el móvil y darle trazabilidad a un proceso de producción, porque entendamos, a mí me interesa mucho la venta que tú haces, porque no es muy diferente a la que hago yo y a la que hace el tendedero, que compra y vende un producto. Recién hablabas de un vino, por ejemplo. En el sector del software nosotros desarrollamos o vendemos algo que ya hemos realizado, pero no tenemos logística. Pero tú tienes un gran lío cada vez que haces una venta, porque tú tienes que producirte, tienes que ir al inicio de todo y hasta que lo entregas. ¿Cómo haces eso con un móvil y sin un programa de gestión? A ver, aquí sí que interviene que el vendedor no está solo en el mundo. Entonces hay un equipo. Pero el equipo, al final, con la experiencia, el bagaje, etcétera, vas conociendo cada área, ¿no? Y cada una de las áreas, si tienes, no sé, si los has tratado bien, no me refiero a complacerlos o a que se sientan a gusto. No, me refiero a tratar el día a día. Si tú conoces al impresor, conoces a la persona que se va a dedicar a hacer la logística, que va a hacer los números, que luego va a empaquetar o que va a mover ese producto que has vendido. Conoces también los servicios por la experiencia y los años que llevas. Y al mismo tiempo conoces suficientemente a los clientes, no hablamos de un cliente en un momento, a los clientes en general. Tú sabes que al final una venta se basa en algo muy concreto y es necesidad-respuesta. Esa necesidad-respuesta tú puedes hacer que sea eterna o puedes acortarla. Yo creo mucho en que si somos capaces de dar respuesta a la necesidad muy rápido, tenemos ganado un porcentaje muy alto de que salga esa venta. Entonces, lo primero es dar respuesta. Si tú tienes ya un bagaje y más o menos tienes un conocimiento, ese presupuesto no quiero decir que uno se salte pues un CRM o se salte un programa para hacer presupuestos, pero sí es cierto que tú puedes agilizarlo, puedes hacer un aproximado. Con ese aproximado, ¿qué ganas? Que esa persona ya tiene una idea de lo que va a suponer, que puede ser, bueno, te puedes equivocar, lógicamente, no será exacto, pero puedes ya darle un input para que ya esa persona le interese si vas a ser tú o no vas a ser tú. En segundo lugar, puedes hacer oficioso el presupuesto, pues lógicamente, en un momento dado pidiendo a alguien de administración que te haga esa gestión, para que sea rápida, pero al mismo tiempo que sea la correcta, la normativa. Pero al mismo tiempo ya hablas con producción y hablas con el impresor y le hablas de los tiempos. Entonces ya está sobre aviso el impresor. Y ese impresor, estando en sobreaviso, ya te dice los tiempos que va a tardar, con lo cual le puedes dar más información al cliente, aún no habiendo hecho nada. Nada, simplemente hablando con él. Al mismo tiempo que has hecho toda esta parte, ya estás mirando si ese producto lo tienes en stock o lo puedes conseguir en un tiempo récord.
entonces ya tienes tres patas de la silla, porque ya has conseguido decirle el precio, decirle en cuánto tiempo se producir y cuánto tiempo tardará en entregarse. Le estás dando las tres patas. Y por último, y la mejor de todas, es decirle, oye, todo esto no te preocupes, que todo esto ya me encargo yo. Tú simplemente dile, si te tiene un jefe por encima o un superior, o él es la persona que decide, decirle, ya está, a partir de aquí viene la parte complicada. Y te dicen, ¿y cuál es la complicada? Pues la complicada es la tuya, la que te va a costar más, porque ahora me tienes que pasar lo que quieres imprimir, esos diseños, etcétera, en el formato que te pido, que sean los definitivos y que lo llevemos a cabo. Incluso, y normalmente la venta se cierra muy rápido, en comparación a lo que se tarda luego en hacer, porque tardamos más en decidir todo, cómo, cuándo y de qué manera se hace más ese archivo que el hecho de luego llevarlo a cabo. Porque tú ya tienes claro que lo vas a llevar a cabo. Entonces, ese 4.0 que has dicho no es más que el conocimiento y el saber que puedes dar ese servicio de antemano. Hacer que la otra persona vea que en ningún momento dudas de que lo que vas a hacer lo vas a llevar a cabo con toda la seguridad del mundo y en los plazos que has dicho, y luego las variantes que pueda haber, a ver, no sé, nadie es adivino, pero se supone que te mueves en unos márgenes más o menos aceptables. Luego habrán pues, 1000 consideraciones, etcétera. Pero si has cerrado todo eso de antemano, y lo hago con el teléfono, porque es cierto que lo hago con un teléfono, tienes mucho ganado. Es mucho más fácil una respuesta de la manera que te he dicho que no implementar un presupuesto, enviarlo por correo, que ese correo lo abra, lo lea, que luego te haga sus consultas, que te las hará, luego volver a contestarlas, luego ver que todo es factible al cabo de 2-3 días. Total, esa venta has tardado 2 días, o has tardado 24 horas, o has tardado 12 horas. Yo hablo de hacer todo eso en media hora, 30 minutos, 40, a lo sumo. Entonces, esa yo creo que es el punto cero que te ha dicho. Y el hecho de tener la capacidad de organizarlo. Y por otro lado, que supongo que también va por ahí, ¿y cómo gestionas eso? A ver, seamos sinceros, si tuvieses unos 50 trabajos a la vez en marcha, no podrías gestionarlo así. Es imposible. Pero si te mueves en una franja de grandes cuentas, que son trabajos muy grandes, y que esos trabajos al final conllevan de muchos procesos, y pongamos el caso, una empresa que tiene 4 departamentos y los 4 te han pedido cada uno de esos departamentos un trabajo muy grande, al final te estás moviendo en 4 trabajos. Si lo tienes claro, son 4, no son 50. Si tuvieses que tratar con 25 empresas distintas y trabajos de menor calado, mayor calado, etc., esa dinámica no podría hacerse. Pero esto sí que funciona con una gran cuenta, como siendo mi manera de trabajar la que es. Pero bueno, es una peculiaridad. Aunque sí que me gustaría hacer un día un máster sobre esto para explicar a la gente que se puede trabajar mucho más eficiente de lo que creemos sin tener tantas herramientas delante. Pero bueno. Yo me apuntaría a tu máster si tú impartes una clase de cómo hacer esto que estuviste comentando, que me parece fascinante, ¿no? Bueno, Joan, en base a tus años de experiencia y a todo lo que nos estás contando, ¿tienes algunas reglas básicas que nunca quebrarías? Esas que dices, bueno, siempre respetaría estas reglas al momento de vender, nunca haría tal o cual cosa. A ver, justamente quizás el vendedor es una de las personas que más se salta las normas, porque al final, con que hay un interés y el interés es un objetivo y ese objetivo normalmente es económico, pues estamos dispuestos a saltarnos cosas que nosotros mismos que pensábamos que nunca haríamos. Pero basándonos en las reglas básicas, a ver, intentar siempre, 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 siempre ser, no mentir al cliente en cuanto al producto que vas a vender. Puedes de ser desconocedor del producto, puedes darle la vuelta a una situación que te es incómoda porque no la conoces del todo, pero no mentirlo. Eso es básico porque es que esto está demostrado, al igual que con una relación. Si mientes, te equivocas y si te equivocas no tienes una segunda posibilidad. Entonces, nunca hay que mentir, nunca hay que mentir, sobre todo cuando estás intentando realizar una venta. Una cosa es que cuando, yo qué sé, los tiempos de entrega, pues varían, pues puedas allí jugar un poco, pero no mentir, eso es intocable. Y otra cosa es nunca dejar
de mentirte a ti mismo en que lo que estás haciendo es lo correcto y lo que se tiene que hacer. Es decir, no engañarte a ti mismo diciendo algo que va a funcionar porque te ha parecido oír que el cliente ha dicho eso y cuando le dices lo mismo o intentas agradarlo, vas a conseguir algo, porque también eso es engañarse a uno mismo. Entonces, no engañarse también es muy importante. Es preferible, en un momento dado, en una transacción, decir que lo vas a preguntar, que no tienes este momento de conocimiento, que vas a intentar lograrlo, que no engañarte diciendo sí, no hay ningún problema, porque el sufrimiento que vas a padecer luego no lo compensa la propia venta. Es preferible crecer poco a poco, por lo tanto, crecer haciendo ventas menores y ir creyendo en lo que estás haciendo, que engañarte. Y yo creo que es básico esto como regla. Las demás, lo siento mucho, pero como diría Groucho, estos son mis principios y se pueden cambiar. Pero porque realmente el vendedor se mueve según la demanda. Entonces la demanda puede cambiar. Lo que antes era una burbuja, ahora se transforma en algo que no se acepta. Y esto pasa porque vamos cambiando, vamos evolucionando, el producto evoluciona, todo no es lo que era antes, la manera de vender de hace 20 años no tiene nada que ver con la manera de vender de ahora, la propia tecnología ha cambiado la manera de vender, pero tampoco es que la tecnología haya hecho que la nueva manera de vender tenga que estar relacionada justamente con la nueva tecnología. La nueva tecnología es una herramienta más, pero la venta no se basa más que en una transacción de dos personas que uno necesita algo y el otro lo tiene. Entonces, eso no va a cambiar nunca. Pero hemos de ser conscientes y coherentes de que el propio sentido del vender es justamente no traicionar el propio proceso de la venta. Entonces, claro, es la única regla. Pero ese es todo un valor. Y es toda una regla, es como un punto de apoyo que te sirve para poder ser más liviano con las demás, ¿no? Porque te estás parando también o estás soportando el peso de tu venta sobre decir la verdad, sobre no mentir al cliente, y me parece más que saludable esta metodología simple y tan eficiente que traes. Quiero preguntarte, porque antes mencionabas el crecimiento personal, saber quién eres, disfrutar y que lo que estás haciendo tenga sentido. Estas son palabras que tú vas diciendo cuando hablas que a mí me gusta mucho escuchar, porque creo que el desarrollo personal últimamente se puede entender de una manera muy liviana, ¿no? Como una cuestión así de autoayuda, pero en realidad el desarrollo personal es algo básico y fundamental que nos caracteriza como ser humanos. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos, yo diría, que la obligación humana de desarrollarnos en todas nuestras áreas en la vida. Y tú lo haces en tu trabajo, por lo que manifiestas y por cómo lo dices. ¿Cómo lo vives tú esto del crecimiento personal en el trabajo y cómo te das cuenta que te vas desarrollando personalmente mientras trabajas? Bueno, creo que el crecimiento personal en el trabajo básicamente es igual que en la vida, no quedarte atrás. Y es tan fácil, por un tema meramente evolutivo, quedarse atrás. Es tan fácil que esto es extrapolable a cualquier faceta de la vida. Entonces, concretando en la venta, lo que te funcionó hace 10 años no tiene por qué funcionarte ahora. Pero si tú crees que lo que hace 10 años funcionaba va a funcionar ahora, es cuando seguramente te darás un buen golpe. Entonces, creo que el crecimiento personal es justamente tener la capacidad de ver esa evolución de quien te rodea. Y aún se puede perfilar o se puede hilar más fino. Y es que al final la evolución es crecimiento. Y el crecimiento se basa en la edad. Entonces, la gente que crece ahora no es igual que la que creció hace 10 años. Y esa diferencia es lo que hace que una venta pueda quedar obsoleta porque tú sigues hablando con alguien porque esa persona tiene tu edad, por ejemplo. Y en cambio, cuando tienes un interlocutor que es un poquito más joven, puede que no conectes. Entonces, la evolución es estar conectado permanentemente con todo lo que te rodea, en tu entorno personal y en tu entorno profesional.
Y aquí sí que podría haber un gran debate, pero creo que no es malo estar encasillado en una manera de trabajar porque has aprendido a hacerlo de esa manera. Pero en la venta, si te quedas estancado en algo que ha funcionado y no crees que pueda cambiar ni te adaptas a ese cambio, creo que al final quedas relegado, o quedas cerrado a moverte o seguir trabajando en algo que tendrás que encontrar afinidades o perfiles que sean como el que tú eras o con el que aprendiste. Pero no es por nada, pero la generación X pues ya está ahí para la jubilación. Y la generación millennial o la Z que están ahora empezando o están ya aposentadas, son pensamientos muy distintos. O te adaptas y evolucionas con esta generación, o dentro de la venta estás muerto. Estás muerto porque realmente tenemos que evolucionar con el tiempo. Y ese es el crecimiento personal, siempre estar dispuesto a cambiar, siempre adaptarte, siempre escuchar, siempre entender y siempre darte cuenta que aunque creas que sabes más, aunque creas que alguien te va a enseñar más, no, que tú sabes más y que tú puedes enseñar a los demás, no es verdad. Siempre hay alguien que te puede enseñar, siempre hay alguien que tienes que aprender y los clientes no dejan de ser un reflejo de la sociedad. Por lo tanto, el crecimiento personal es estar dispuesto a crecer como crece o cambia o evoluciona a la venta. Me quedaría escuchándote mucho más tiempo, Joan Por Albert. favor. Me quedan pocas preguntas para hacerte y ya te libero. Así sigues vendiendo. Sí, sin parar. Un poco el sentido que tiene Calmalab es tratar de ver estrategias o formas de combatir la ansiedad, la preocupación, esta locura, vorágine diaria que nos genera el trabajo comercial y que a veces no nos deja dormir o nos tiene muy preocupados o nos hace despertarnos en mitad de la noche y no pegar ojo. Claro. ¿Tú tienes alguna manera para combatir este tipo de malos encuentros que tenemos con estas emociones? Creo que, te pregunto esto ahora porque creo que va de la mano de lo que decías recién. Este crecimiento personal funcionaría como una manera de evitar estos estados de ansiedad continuos y demás. Pero tú tienes alguna manera en la que identifiques, bueno, yo cuando empiezo a tener un poquito de ansiedad o cuando me empiezo a preocupar hago tal cosa. Mm, Bueno, te diría primero que justamente eso también es ese crecimiento, es decir, se supone que cuando tienes, pues no sé, estás al principio de tu carrera, tienes una mayor capacidad de ser una esponja y de ir absorbiendo lo que te viene bueno y malo, y si es estresante, pues también tu cuerpo lo asimila mejor, y que cuando vamos creciendo, pues nuestras reservas respecto al estrés, a la ansiedad, pues van mermando. Y creo que eso ya es demasiado natural. Con lo cual, diría que lo primero que uno debe hacer es ser consecuente con el momento que vive en cuanto a momento evolutivo y a su capacidad de generar ese estrés que antes podías asumir mucho estrés y luego menos porque realmente te puede afectar en la salud. Entonces, yo diría que lo principal, lo que hago más cuando vienen estos picos, es reflexionar y recordar toda la experiencia que tengo y valorar en cuántas veces o en cuántas ocasiones dentro de mi experiencia eso me ha salido mal, me ha salido bien o lo he podido sobrellevar. Entonces, primero la experiencia para poder gestionar tu propia reacción y manera de sobrellevar una problemática. La segunda, lógicamente, aconsejaría, pero esto creo que un buen vendedor con el tiempo lo va a tener que hacer, un poco la relajación. La relajación con la metodología que uno considere, pero creo que la relajación, el meditar, el hacer una introspección en uno mismo en momentos que las cosas están calmadas y pensar cómo has sobrellevado un momento de más tensión es importante, porque como todo en esta vida, la experiencia es el qué de todo. Y
más allá, y sin hablar de psicotrópicos o de estimulantes que te hagan pues calmarte en un momento dado, creo que también está bien que uno haga ejercicio, que fomente actividades que desestresen. Lo que le recomendaría mucho a cualquier vendedor que me esté escuchando, que ya sea un senior o un junior, es la propia evolución que me pasó justamente hace 10 años, es que cambié justamente de un trabajo a otro. Y yo era una persona que estaba en un despacho y siempre me movía en despacho y en visitas. Y de repente estoy en un entorno donde no existía un despacho como tal, y sí un área de trabajo grande. Y descubrí las bondades del andar. Y me di cuenta que una de las mejores maneras para relajar en un momento dado una tensión era, si tenía esa capacidad y ese espacio para poder moverme, era, y de ahí viene lo del 4.0 que has dicho del teléfono, la capacidad de estar en pleno movimiento. Porque por un lado te estresas y por otro te relajas, porque utilizas algo que es tu propia energía corporal de moverte mucho. Eso a mí me ha funcionado muchísimo. Es más, ahora mismo no sé trabajar sin moverme. También me lo permite. Mi sector me lo permite, donde estoy trabajando ahora, y estoy más acostumbrado a estar en movimiento que quieto. Es más, eso se hace más raro estar quieto que no en movimiento. Pero no deja de ser un estímulo que le das al cuerpo. Entonces, yo como consejo diría que moverse es muy, 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 muy bueno. Y la experiencia y el grado y haber vivido mucho y gestionar con los buenos momentos y los malos, que ese estrés, sepas que ya lo has vivido. Y si lo has vivido, tienes que intentar que no sea igual que la anterior vez. Pero bueno, hay veces que hay picos, hay veces que hay momentos que no se puede hacer más que pues aguantar y aguantar y aguantar. Y bueno, el cuerpo, a no ser que te diga que no puede más, hay que hacer todo lo posible para llevar a buen puerto del trabajo. Y ya que sé, al final cada uno intenta hacerlo de la mejor manera. Pero creo que todo lo que es la parte de ejercicio, meditación, relajación, etcétera, cuando se pueda hay que utilizarlo para estar preparado para la siguiente. Bien. Y con la última pregunta ya te dejo moverte porque llevas una hora, un buen rato, antes de que Sí. empezamos a hablar, antes de grabar, y que no te estás moviendo. Así que No. esta es la pregunta con la que me gusta cerrar, ¿no? Si pudieras ser el mentor del John Albert que empezó a vender o a trabajar hace 25 años atrás, ¿qué consejos le darías y cómo lo guiarías en su desarrollo personal y profesional a aquel joven, ¿no? Desde tu experiencia actual. Bueno, en el fondo no dejará de ser casi como el pez que se muerde la cola, y volvemos al inicio. Creo que le diría que siempre sea auténtico desde el primer momento, que no se engañe a sí mismo, que no pretenda ser lo que no es, y que si quiere ser algo que le gustaría llegar, que se lo trabaje, pero que se lo trabaje desde la honestidad. Esa honestidad que he hablado, esa verdad, creo que es el significado, en cierta manera, de lograr el objetivo. Y cuando digo esto, y ahora sí que ya me meto de lleno en un charco, no me refiero solamente al objetivo de ventas, me refiero a un objetivo general de vida. Si tú tienes una verdad contigo mismo y con lo que quieres hacer, será muy fácil conseguir los objetivos. Entonces, no te engañes, no te mientas, sé auténtico y aprende de ser verdadero. Y poco más, porque si no vivieses y no tuvieses las caídas, los golpes, no serías quien eres ahora. Por lo tanto, hay que vivir todo lo malo para luego estar en el punto que te corresponde. Gracias por la respuesta. Realmente, Joalber, ha sido muy inspirador para mí escucharte hoy. Me llevo muchísimos apuntes que he hecho mientras hablabas. Y para terminar, me gustaría que nos digas cualquier cosa que te haya quedado pendiente o que te gustaría remarcar de la entrevista. No sé si tienes algo más que decir. No, agradecido por este altavoz, por si en algún momento dado mi verdad puede ayudar a alguien, pues ojalá que le sirva. Y, y nada más, que seamos y crezcamos y evolucionemos
de la manera correcta, porque es el camino que hay que hacer, ni más ni menos, seguir el camino que vamos aprendiendo con los años y poco más. Y lo está diciendo un gran vendedor. No digo que estas palabras son tan valiosas porque Sí. además la está diciendo un gran vendedor, que no te dedicas a Muchas gracias. dar cursos de desarrollo personal. Tú eres un gran vendedor y eso hace que estas palabras tuyas tan sentidas tengan mucho más sentido dentro del discurso, de tu discurso de comercial exitoso que eres de grandes cuentas. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, yo diría que en mi perfil de LinkedIn pues es mi nombre y apellido, como bien has dicho. Estoy conectado desde hace muchísimos años y, y a título profesional pues dejaré constancia pues de un mail donde se puede contactar conmigo, pero bueno, siempre estoy abierto a oír propuestas y a buscar la manera de que tanto unos como otros sacamos un rédito, un rendimiento y un beneficio. Muchas gracias, Joan Albert. Vamos a dejar estos contactos en la descripción del audio. Gracias por este tiempo dedicado a esta entrevista y gracias por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias y buen camino y que siga el podcast con éxito. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.